El séptimo punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, a la consejera de Educación sobre cómo piensa evitar su consejería el caos que supone empezar el curso académico sin el profesorado necesario para cubrir todas las necesidades docentes de los centros. La verdad es que yo no entiendo muy bien a qué caos se refiere, porque yo no creo que haya habido ningún caos, sinceramente. El curso académico comenzó con normalidad, además con bastante normalidad, porque retomábamos la etapa post-COVID y entonces todos nos congratulábamos bastante de que así fuera y, independientemente de las incidencias que haya podido haber, ha sido un año bastante tranquilo en relativo al comienzo de curso, tanto en organización de plantillas como en transportes, comedores y demás, que siempre generan muchas incidencias. Por tanto, no comparto con usted ese tema, esa palabra concreta de caos. Este año hemos sacado una primera convocatoria de interinos con más plazas que en los últimos años. En concreto, se cubrieron 3.231 de los 3.289 que se ofertaron. Ha sido más grande también y ha sido antes, más temprano. De hecho, se resolvió el día 25 de agosto precisamente para poder ayudar a la conciliación de la vida de los interinos e interinas y también de los directores de los centros que necesitan echar a andar los centros educativos y cuanto antes les digamos con qué recursos cuentan, muchísimo mejor. La plantilla orgánica aprobada en marzo asciende a 9.448 docentes, lo que supone un incremento de 81 plazas en relación al curso anterior. Aunque haya bajado la matrícula, los docentes siguen subiendo. Y a eso a pesar del descenso que hemos tenido como consecuencia de la bajada propia, con lo cual la apuesta total por nuestra plantilla y por reforzar en todo lo que podamos al profesorado y a los centros docentes creo que queda clara. Así que, bueno, discúlpeme, pero yo creo que caos no ha habido ninguno, sino más bien todo lo contrario. Muchas gracias, señora presidenta. También gracias por su respuesta, señora consejera. Entienda que la palabra caos es una forma de expresar la pregunta y expresar la preocupación. ¿Por qué? Porque lo que conocemos desde este grupo parlamentario es que hay un número importante de centros educativos que han visto cómo no se han llevado a cabo sus peticiones y cómo algún profesorado incluso especialista que tenía que llegar a principios de curso no ha llegado. Por tanto, eso sí que produce un caos en los centros educativos, señora consejera, porque tiene todo el mundo que modificar sus horas, que establecer, incluso hacer horas que no le competen, tienen que buscarse la vida, por decirlo de una manera entendible, los centros educativos, y esto no puede ser máxime, insisto, señora consejera, cuando la educación pública asturiana no está en su mejor momento y en otra situación, en otra pregunta hablaremos de por qué. Esto, señora consejera, tiene que ver por lo que hablábamos antes, ¿no? Por cómo se gestionan los recursos, lo que llaman ustedes recursos, que nosotras entendemos que es personal y que hay que darle otro tipo de importancia, hay que darle otro tipo de tratamiento. Cierto es, señora consejera, y se lo reconozco, que el hecho de adelantar las convocatorias de interinos que ya se lleva haciendo por parte de la Consejería de Educación desde el inicio prácticamente de la legislatura. Recuerde usted, bueno, en aquel momento no era usted la titular de la consejería, era la señora Carmen Suárez, pero entre la señora Gloria García y esta diputada que le habla insistimos mucho que se adelantaran precisamente las convocatorias para evitar que a principios de curso pues, hubiera el caos anterior que había. Esto se ha ido mejorando y, por tanto, entendemos que en ese caso la consejería lo está haciendo bien. Pero aún así, seguimos encontrándonos, señora consejera, año tras año con centros educativos. No voy a dar, lógicamente, los nombres de los centros educativos, yo creo que es información que usted tiene que conocer, centros educativos que dicen que no ven resuelto su problema de falta de personal al inicio del curso. Y esto, insisto, causa mucho malestar a la comunidad educativa en general, no solamente al profesorado, sino también al alumnado y a los equipos directivos, lo que provoca, además, complicaciones o entendimiento entre los y las docentes y el equipo directivo. Por eso, de manera muy generalista, señora consejera, sin dar nombres concretos de centros educativos, lo que le pedimos desde este grupo parlamentario es que revisen bien si efectivamente hay quejas o no de los centros educativos, que intenten buscar ustedes alternativas, ya les hemos dado alguna opción al respecto, pero hay muchas alternativas que se pueden utilizar para mejorar esta circunstancia y porque yo creo que es importante reconocer, señora consejera, que su consejería, la Consejería de Educación, necesita un mayor presupuesto, pero no un poquito más, sino bastante más para conseguir
que la educación pública asturiana se coloque donde se tiene que colocar. Y de esto vamos a hablar después en la siguiente pregunta, señora consejera, sobre modelos educativos, porque entendemos, yo se lo he dicho en montones de ocasiones, si su consejería necesita más presupuesto, que yo creo que lo necesita, evidentemente, no tienen que estar ustedes constantemente ahogados y ahogadas sin poder hacer lo que se tiene que hacer, porque yo no entendemos desde este grupo parlamentario que se pueda tratar o que se pueda catalogar como recursos al personal docente que depende de la Consejería de Educación o a otros recursos materiales que dependen de otro tipo de consejerías. Tiene que ver, efectivamente, con teorías educativas y también con ideología, señora consejera. Por eso, y finalizo con esto, le pedimos que revisen bien dónde está el problema. ¿Cuántos centros han visto que no se han cubierto sus necesidades? Yo le aseguro, señora consejera, que hay bastantes centros y que buscan la manera de solucionar este problema. Nada más, gracias. Bueno, señoría, el curso académico comenzó el 1 de septiembre con el profesorado suficiente para cubrir las necesidades docentes. Después, posteriormente, hubo otra convocatoria. La primera fue muy grande porque se entraron hasta las comisiones de servicio de las fuerzas sindicales, que tampoco solían salir y salieron, porque hubo un esfuerzo muy grande por sacar lo máximo posible en agosto y adelantando esos 5 días, porque desde que llegamos, al menos desde que yo estoy de consejera y el equipo conmigo, hemos intentado ayudar y favorecer a todo lo que sea la adjudicación de interinos y de interinas de inicio de curso. Se ha ido adelantando paulatinamente hasta llegar a lo que hemos hecho este año, que han sido 5 días y en realidad 6, porque se ganó 1 en la adjudicación real. Dicho esto, es lógico que haya desajustes, yo eso no le voy a negar, porque son muchísimos centros y muchísimos docentes. En cada centro hay institutos con 120 docentes y hay, o sea, la variedad es muy compleja y hay movimientos entre profesores que vienen de otras comunidades o diversos cargos directivos. Es lógico que haya diversas opiniones en el sentido de que se necesite más o menos profesorado. Yo eso lo entiendo. Nosotros, el servicio de plantillas, envía a los centros una dotación inicial a los docentes y a partir de ahí se abre un periodo de alegaciones, se responden a esas alegaciones y se abre otra segunda ronda para asegurarnos de que está bien y después ya se dejan otra segunda ronda de alegaciones, quiero decir, se contesta y a partir de ahí ya se dejan bien definidas en plantillas. Nosotros siempre intentamos, la directora general actual, Eva Ledo, desde el principio, le puedo asegurar que ha estado con cada centro estudiando día a día y con todo el servicio de plantillas, la mejor forma y manera de dar respuesta a esas necesidades que usted me está planteando. Eso ha sido así, se ha respondido a todos y a todas en la mejor manera. Que siempre se puede mejorar, eso lo tengo yo clarísimo. Que tenemos margen para mejorar en la vida en general, siempre se puede mejorar. Y lo tengo claro, pero dense cuenta también que tenemos muchísimos centros educativos y que hasta donde yo sé, el curso escolar ha empezado de una manera de lo más normalizada posible. Los centros educativos se han echado a andar también. Se han iniciado la nueva ley educativa con los currículums y también están funcionando de una manera correcta. Van a empezar ahora las formaciones, creo que la semana que viene, con lo cual hay que también decir que hay una grandísima normalidad en los centros educativos, que podemos a lo mejor afinar más y mejorar. Lo intentamos cada año. Le puedo asegurar que de cara al próximo año, si estuviésemos, que eso hay que votar todavía, si estuviésemos, cogeríamos estas propuestas que usted me dice y volveríamos a decir, a ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que todavía llegar antes a los centros, tenemos que responder antes a las alegaciones. Todo lo que nos están diciendo, tenga claro que lo tendremos en cuenta para el futuro.